Para mí, dijéramos, cada invitación de estas es una oportunidad para volver a la facultad, para estar aquí, para compartir y pues para escucharnos y poder discutir sobre temas que me parecen a mí son muy importantes, porque trabajamos con seres humanos, cuidamos las personas desde distintas perspectivas, en distintas dinámicas, y creo que tener acá la posibilidad de conversar con distintas profesiones es maravilloso. Creo que esa es la virtud que tiene la bioética, la ética, y pues eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Como el concepto, dijéramos, o la perspectiva de la humanización tiene tantas áreas, tiene tantas temáticas para uno abordar, la verdad es que cada vez que me invitan yo veo esto como una oportunidad de conversar y quiero pues diversificar un poco. Para el día de hoy quisiera hablar un poco de un concepto que pues para algunos de nosotros de pronto no es muy cercano, para otros sí, pero creo que para la mayoría no, y es el concepto de vida buena. ¿Qué tiene que ver el concepto de vida buena con la humanización? Pensaría uno, o con esa, dijéramos, este tema que nos convoca en esta mañana. Básicamente es que a nosotros en distintos momentos del desarrollo, pienso yo, de la vida humana y del desarrollo de los seres humanos, hemos pasado por distintos conocimientos, perspectivas, avances, y hay cosas que hemos dejado de pensar y que hemos dejado de reflexionar. Ahí entonces quisiera traer a colación la postura de María Luisa Pfeiffer. Les hago una invitación, y es que tenemos un texto muy interesante, pues ya tiene unos años, pero considero que nos da mucha información sobre muchas perspectivas, sobre todo desde, dijéramos, la escuela europea que trabaja la ética y la bioética, que es el texto que se llama Diccionario Latinoamericano en Bioética. Yo los invito a que ahí miren distintas temáticas, tenemos varios ejemplares en distintas unidades de la universidad, y de ahí, dijéramos, quise traer este apartado que nos orienta alguna reflexión desde esta autora. Lo primero es que en la antigüedad, dijéramos, la palabra bios significa vida para los griegos, y dijéramos, esa vida no es la vida que nosotros conocemos también animal y vegetal, sino que con ese concepto, con ese apartado, se referían específicamente a la vida humana como una vida compleja, como una vida, dijéramos, muy íntegra, integral, y muy distinta a lo que nosotros pensaríamos ahora que es sobrevivir. Entonces tenemos una postura, dijéramos, dicotómica, en el sentido de que es distinto vida o distinto una buena vida, buena a sobrevivir, ¿sí? Entonces ella nos hace esa reflexión, que será una vida buena en la actualidad, distinto o en diferencia o en contraposición a sobrevivir. Aquí entonces ella nos trae distintos, dijéramos, apartados de autores pues, muy antiguos, como es el caso de Aristóteles, en donde él define básicamente que la vida buena ha sido identificada en la antigüedad como la felicidad, la posibilidad de llegar a ser felices. Y ahí él dice, ¿por qué la vida buena? Lo está citando la autora. El bien para Aristóteles es un modo de la manifestación del ser, ¿sí? Entonces, poder lograr esa vida buena, poder lograr esa posibilidad, dijéramos, de llegar allá, significaría que nosotros estuviéramos siempre con acciones y pensamientos tendientes hacia el bien. También es importante pensar que para poder lograr esto, dice él, la felicidad entonces se alcanzaría, o el hombre la alcanzaría, cuando logre vivir en ese bien. La pregunta es, ¿cómo logramos eso? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Eso es, dijéramos, una realidad en la actualidad? ¿O eso realmente es un asunto muy difícil y más bien nos dedicamos a sobrevivir? No a la vida buena o al bien vivir, sino a sobrevivir. Dice entonces esta autora que definitivamente en la modernidad la dificultad ha sido que nosotros, los seres humanos presentes, hemos perdido la capacidad, dijéramos, o el signo o esa cercanía
al buen vivir, ¿sí? Antes ella asumía o se asumía eso como la capacidad de estar con el otro, acompañar al otro, ponerme en el lugar del otro y dejar muchas veces mis intenciones, dijéramos, mi intención y mi posibilidad de vivir bien por ayudar a vivir bien al otro. Es decir, esa capacidad que podemos tener en ocasiones de sacrificio o inclusive de, dijéramos, de contraponer o poner por encima de mi bien propio el bien ajeno. Entonces ella dice, estamos en un momento en el cual lo que nos importa no es un buen vivir, sino que lo que nos importa es vivir bien, vivir satisfactoriamente, vivir cómodamente, vivir confortablemente. Y si eso indica o eso supone pasar por encima del otro, no hay problema. Si eso supone dañar al otro, no hay problema. Si eso supone vulnerar al otro, no hay problema. Cuando pasamos y traspolamos esta reflexión al área de la salud en particular, vemos situaciones muy difíciles que nos dan plena, dijéramos, claridad de que realmente eso existe y se está viendo. Ejemplos como, pues tengo un amigo, tengo un familiar que está afectado, pero tengo además, no sé, una lista de 10 pacientes, pero como este es mi familiar, este está encima y es primero. Tengo esta situación, dijéramos, de salud, pero si yo tengo un conocido, puedo organizar eso, pues lo organizo. Así no haga ese mismo trámite para otro que no tiene nada que ver conmigo. En el estudio también lo podemos ver. Yo soy solidario con quien es solidario conmigo. O yo soy solidario en el compañerismo, ¿cierto? Si es que lo quiero ser con mis cercanos. Pero si este no pertenece a mi grupo, yo no tengo por qué ser solidario. Es más, si puedo ponerle el traspié, pues se lo pongo. Y lo mismo ocurre en el asunto, dijéramos, ya laboral. Eso es lo que vemos en los hospitales. Eso es lo que vemos, dijéramos, de solidaridad y compañerismo entre pares, entre profesionales. Entonces, uno podría pensar si realmente esta reflexión, creo yo, en todos los ámbitos de la vida, el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito académico, yo creo que se puede hacer. Este tipo de comportamientos, creo yo, agudiza la deshumanización. ¿Sí? Y no solamente la agudiza, la fomenta. Ella dice entonces que pues pareciera ser que realmente hay otro horizonte en la modernidad. Y el horizonte que el hombre se ha puesto no es el de un buen vivir, sino el de sobrevivir. Entonces, como es el de sobrevivir, yo para sobrevivir hago lo que sea. Se me olvidan los principios, se me olvidan los valores, se me olvida el respeto por el otro, se me olvida que el otro es digno, llámese paciente, llámese colega, llámese compañero, llámese... Y ahí empezamos a pasar una cantidad, dijéramos, de límites y probablemente en ocasiones no tengamos retorno. Yo traería aquí la reflexión sobre los procesos y problemas de corrupción en nuestro país. Probablemente estas personas empezaron con actos simples. Actos simples llamo yo, pues, haceme este favor y yo te doy esto. Haceme tal otro favor, o por qué no hacemos este negocio. Se nos olvida que en esos negocios está incluida muchas veces la vida de las personas, ¿sí? El bienestar de otros, el buen vivir de otros. Y ahí, este asunto, dijéramos, que estamos tratando como humanización, no solamente tiene que ver con las problemáticas de la salud, y aquí hay una invitación para todos ustedes, es que nosotros, siendo profesionales de la salud, no estamos ajenos, dijéramos, a las dinámicas sociales, políticas y económicas de nuestro país. Creo yo que al contrario, deberíamos estar muy bien enterados y además tener una opinión muy clara sobre esos sucesos y una reflexión, porque ustedes en unos años van a dejar de ser estudiantes y van a ser profesionales. En ese sentido van a trabajar en las instituciones de salud o van a tener un consultorio particular o no sé, ¿cierto? ¿Cuál es el futuro que han proyectado? Pero igual están en este país.
Y esas políticas y esas situaciones que vivenciamos nos están afectando continuamente y están afectando a las personas que cuidamos, que atendemos. Entonces creo yo que es una reflexión que es muy pertinente y que nos debemos hacer. ¿Qué es lo que queremos pensar y hacer? Buscar un buen vivir a través dijéramos, de que no se nos olviden los principios, los valores y sobre todo esa capacidad que tenemos, como decía Aristóteles, de hacer el bien, de buscar el bien o simplemente sobrevivir, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, abrirnos paso en la vida a codazos, a pisotones, como lo queramos ver, indiferente de a quién dañemos para lograr lo que queremos. Entonces, esa es la reflexión que quería dejarles esta mañana. Les agradezco mucho. Buenos días. Hoy la mañana estaba fría, pero en este auditorio se siente el calor humano de todos ustedes, entonces me siento confortable. Voy a compartirles unas reflexiones, voy a abordarlo desde el derecho, quizás por ahí atravesaré cosas filosóficas, éticas, así que sepan excusar quizás algo de improvisación en este cuento que les vengo a echar. Parecería una redundancia a sabiendas de que nos consideramos miembros de la familia humana que hablemos de humanización. Humanización es la acción de humanizar, pero ¿cómo así que humanizar si somos seres humanos? Resulta paradojal que en estos momentos de la civilización occidental, si podemos llegar a denominar civilización los alcances que hemos tenido como especie, que el desarrollo de la tecnociencia, que hace supuestamente más fácil vivir, que tiende a mejorar los modos, las condiciones de vida, tengamos que hablar de humanización. Varios autores, Freud, por ejemplo en El porvenir de una ilusión, en El malestar de la cultura, ya empezaban a denunciar esa situación. El hombre hoy no es feliz, en términos aristotélicos, pese a que tiene todos esos adelantos tecnocientíficos para la vida buena y para la calidad de vida. La felicidad, de todas formas, se muestra como un valor esquivo, efímero, y que no puede hacerse uso de esta como si fuera una tabula rasa igual para todos. De hecho, hay quienes dicen que un Estado no debe buscar la felicidad de las personas ni el bienestar, porque el Estado no tiene cómo saber qué es lo que aspira una persona como centro de su felicidad, o pone en el centro de su felicidad. Pero sí, un Estado debe buscar garantizar no ser una fuente por lo menos de infelicidad. Es un juego de palabras allí. Si quizás yo no debo hacer todo porque ustedes sean felices, pero por lo menos mínimamente no debo accionar de manera tal que genere infelicidad. También eso es un juego de palabras relativo, algunos dirán metafísico, etéreo, abstracto, una ontologización de la vida, porque la felicidad es una cosa bastante abstracta. Yo creo, y soy un convencido y soy un aristotélico al igual que Jazmín, en que en esta sociedad estamos llamados a la vida buena, pero hemos olvidado esa vida buena, como lo mencionaban ahora. Y en el ámbito de la profesión odontológica, en el ámbito asistencial sanitario, no en Colombia solamente, sino a nivel mundial, en una perspectiva de justicia global sanitaria, encontramos que hay muchos baches, muchas incoherencias. No se aceptan los derechos humanos por igual en todas partes, no se reconoce que la salud sea un derecho fundamental en todas partes. En esa perspectiva, si no se reconoce el discurso de los derechos humanos, su forma de garantizarlos y de concretarlos, difícilmente vamos a lograr como género humano la vida buena.
En el ámbito asistencial sanitario en Colombia, por ejemplo, el ejercicio de la odontología como práctica social llamada a transformar, es una vocación permanente a transformar nuestra realidad mejorando las condiciones de salud bucodental de la población, yo diría la salud de la población colombiana, mejorar las condiciones de vida. Encontramos que hay una falta de formación, pero una formación real, no un aprender superficial, esquivo, mezquino, sino aprender verdaderamente los valores de lo que es la práctica odontológica en el contexto particular de ustedes, de lo que es el ejercicio de la profesión. En la relación con ustedes mismos, desde una perspectiva del derecho, es muy importante que ustedes, en un ejercicio ético de conciencia, porque humanizar es apelar a la conciencia, en algo que se viene denominando ecología humana, es apelar a la conciencia. Paulo Freire lo decía, hoy la humanización más que nada es que entremos con conciencia y conciencia crítica a debatir esos fantasmas, a debatir esas fábulas, esas fantasías que nos alejan de nuestro proyecto común como seres humanos, un proyecto común que habría que construir. Entonces nosotros personalmente debemos cada quien esforzarnos en hacer coherente el discurso teórico práctico de la ética en el ejercicio de nuestra profesión, y la ética parte del compromiso consigo mismo. Entonces, desde una perspectiva jurídica, una de las principales armas que tiene el profesional que asume los valores morales de una profesión, una práctica social que busca transformar la situación de salud bucal de la población colombiana en pos de la buena vida, si se lo cree, está de alguna manera minimizando riesgos de conflicto con el otro o con lo otro. Si yo tengo claro cuál es el deber ser de mi profesión y soy consecuente con ello, no meramente decir, sí, la ley 35 del 89, la ley 1164 del 2007, la ley 1438, la ley 1751, eso son leyes, ni siquiera son, como lo enseña el profesor Darío Gil, no es ética, esos son leyes, normas jurídicas. Pero si tenemos la convicción de que nuestro ejercicio profesional parte del cuidado de sí, del cuidado del otro y el cuidado de lo otro en relación con la práctica social de la odontología, vamos a tener menos riesgos de conflictos jurídicos, de demandas. En la relación con el otro, en la relación conmigo mismo es fundamental la actualización permanente como profesional de la salud para estar vigente en cuanto a los conocimientos científico-técnicos pertinentes en el ámbito asistencial sanitario, el conocimiento de las normas jurídicas que regulan la prestación de los servicios de salud, muy comprometidos con la calidad y la seguridad del paciente, la calidad de los procesos asistenciales y la seguridad del paciente. Eso jurídicamente es muy importante para un odontólogo que está inserto en una sociedad que se plantea unas reglas de juego para cuidar de sí mismo, de la profesión, de sí mismo, del otro y del otro. Es fundamental también en el ámbito de la odontología, en el cuidado de sí, que seamos coherentes con el discurso de ser profesionales de la salud, que cuidan la salud de otros, pero no se cuida la salud propia. El sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, eso me lleva a profesión y soy consecuente con ello, no meramente decir, sí, la ley 35 del 89, la ley 1164 del 2007, la ley 1438, la ley 1751, eso son leyes, ni siquiera son, como lo enseña el profesor Darío Gil, no es ética, esos son leyes, normas jurídicas. Pero si tenemos la convicción de que nuestro ejercicio profesional parte del cuidado de sí, del cuidado del otro y del cuidado de lo otro en relación con la práctica social de la odontología, vamos a tener menos riesgos de conflictos jurídicos, de demandas. En la relación con el otro,
En la relación conmigo mismo es fundamental la actualización permanente como profesional de la salud para estar vigente en cuanto a los conocimientos científico-técnicos pertinentes en el ámbito asistencial sanitario, el conocimiento de las normas jurídicas que regulan la prestación de los servicios de salud, muy comprometidos con la calidad y la seguridad del paciente, la calidad de los procesos asistenciales y la seguridad del paciente. Eso jurídicamente es muy importante para un odontólogo que está inserto en una sociedad que se plantea unas reglas de juego para cuidar de sí mismo, de la profesión, de sí mismo, del otro y del otro. Es fundamental también en el ámbito de la odontología, en el cuidado de sí, el que seamos coherentes con el discurso de ser profesionales de la salud, que cuidan la salud de otros, pero no se cuidan la salud propia. El sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, eso me lleva a que esté poniendo en riesgo mi salud, la del equipo de trabajo con el que estoy, la de mi familia. Eso genera unos efectos sucesivos y mucha gente que no cuida su salud. He tenido colegas que se han tenido que apartar de la profesión, que no cuidaron de su salud, alcohólicos que perdieron la magia, el pulso para operar, ya no tienen la pericia necesaria para operar, entonces son imperitos. Y si quizás no se retiran por irresponsabilidad y operan así, el riesgo de generar un daño es grandísimo. Entonces hay que cuidar la salud de uno mismo, utilizar las barreras de protección biológica. ¿Cuántos odontólogos no tienen o han perdido un globo ocular solo porque van a parar en su ojo un cálculo? En relación con los otros, y ahí hablamos de los pacientes, hablamos también de las instituciones, es fundamental que el odontólogo tenga la capacidad humana, la fineza en el trato, en el acto comunicativo, cumplir debidamente su deber, sabiendo que poner en el centro del ejercicio profesional a la persona del paciente, no digo el paciente, hablo es de la persona del paciente, eleva los niveles de conciencia de que ese ser sufriente que hay allí busca un alivio de alguna manera a partir de su intervención, y que esa persona quiere salir más feliz o sintiéndose mejor de la consulta que cuando ingresó a la misma. Una buena relación con el paciente disminuye la posibilidad de conflictos, de litigios, de demandas jurídicamente hablando. Y eso tiene que ver también con la forma en que contrata al otro. Hay odontólogos hoy en día que tienen clínicas y se volvieron insensibles frente al drama social y profesional de sus colegas, empleándolos por unos honorarios irrisorios, burlescos, siendo colegas. Eso no es una humanización de la profesión en nuestro propio ámbito profesional. Tampoco es, desde el ámbito jurídico y éticamente hablando, responsable ni es un acto humano en el sentido de la buena vida el que yo como odontólogo me le robe los pacientes al otro o le invente falsos diagnósticos a los pacientes para facturar, porque de la facturación dependen mis ingresos porcentuales. Simplemente con esta panorámica gruesa que les planteo, es importante la humanización en pro de la buena vida y evitar litigios jurídicos que generan un síndrome, y lo pueden leer en algunos artículos, se llama el síndrome del profesional de la salud demandado, que no duerme, que sufre de cardiopatías, que somatiza todo el estrés por saber que está demandado ante un tribunal de ética o ante un proceso civil o penal porque incurre en una demanda. Cualquiera puede caer allí, pero que no sea por falta de conciencia de lo humano. Muchas gracias. Buenos días. Las dos presentaciones que acabamos de oír
tienen algo en común, y es la actividad profesional tiene que tener un sentido ético profundo. Yo creo que no se trata de humanizar el servicio, es decir, como de convertir las técnicas en una cosa humana, sino que es al contrario. Todos primero somos humanos, entonces es de tecnificar lo humano, es de convertir la técnica y la ciencia en algo que surja de las convicciones profundas, de los valores, de la intencionalidad de hacer las cosas bien. Entonces, tecnificar lo humano, humanizar lo técnico, bueno, o sea, el asunto es que el trabajo, la práctica profesional es en sí mismo un proyecto de vida. Yo creo que todos en algún momento tendremos que definir cuál es el proyecto de vida, y los que ya tenemos más años, pues el proyecto de vida es muy distinto a los proyectos de vida que están haciendo ustedes en este momento. A nosotros el mundo se nos acababa en el Rompoy de San Diego. Empezar a subir por las Palmas ya era toda una aventura, ir a la costa era un viaje interestelar casi. Ya hoy ustedes son ciudadanos del mundo, a través de los dispositivos electrónicos viven realidades completamente diferentes, pero igual tienen que tener un proyecto de vida, porque si uno no tiene un proyecto de vida, no es como decían antes, es que el que no sabe para dónde va no llega a ninguna parte. Claro que sí llega a alguna parte, llega a la parte donde se lo lleven los que sí saben para dónde va. Entonces, ese sentido ético de la vida, esa buena vida, tiene que estar ligada a definir claramente un proyecto de vida. Yo qué quiero hacer en la vida, y no es que quiero hacer en la técnica, es que quiero hacer en mi humanidad, en mi proyecto familiar, personal. Algo habrá ahí de lo técnico y lo académico Entonces, están muy cerquita, ya les falta muy poquito por salir a trabajar. Pues a los de décimo les faltan unas semanas, a los de octavo y noveno pues otras semanitas más, pero también son muy poquitas, y a los de cuarto también les falta muy poquito, es que ya están casi en la mitad. No, eso después se van a dar cuenta de lo rápido que se va eso va a una velocidad que es impresionante, y el mundo cada vez es más rápido, entonces no se preocupen que eso va a ser muy rápido. Y va a llegar el momento del grado, y el momento del grado es como el momento esperado, es que al fin me voy a graduar, es como alcanzar una meta muy importante en la vida. Y habrá salón de belleza, habrá maquillaje, reunión con la familia, salida con el novio, la novia, en fin. Pero a los 8 días ya aterrizamos. Y a los 8 días ya es el orgullo de los papás, uy, la niña se graduó, qué tan bueno. Pues, después pasan los 8 días, bueno, mija, ¿y usted qué va a hacer? Usted ya tiene que inventar, claro, porque esa es la realidad. Entonces salimos al mercado, salimos al mundo del trabajo, salimos a ver qué es lo que vamos a hacer en la vida, ¿cierto? Y ahí, lo primero que habrá que enfrentar es ese dilema entre lo legal, lo moral y lo ético. Es decir, haremos un ejercicio estrictamente ceñido a lo legal, como lo acabó de decir José Pablo de una manera muy clara. Cumpliendo las normas se puede hacer un buen trabajo, por supuesto que sí. Y hay normas cada vez más desarrolladas, cada vez más elaboradas, cada vez cosas que facilitan que ese resultado de la práctica profesional sea más efectivo. La calidad, la seguridad del paciente, la productividad, la eficiencia, la eficacia, normas que tienen que ver con el servicio, la innovación, y todo eso hace que una persona pueda tener un nivel de competitividad más alto que otros. Pero además hay que entender el contexto en el que estamos. Entonces ya entra lo moral, y más allá que eso es cuál es realmente mi proyecto de vida y hasta qué punto puedo aportar yo a que la sociedad sea algo mejor con ese proyecto de vida. Ese es el sentido ético del trabajo, y eso es convertir lo técnico en humano, o más bien aplicarlo, la humanidad de cada uno en su actividad técnica. Pero además de esos dilemas y esas dificultades entre lo legal, lo moral y lo ético, pues tendremos que participar del mercado. Eso no tiene escapatoria. Nadie puede decir que va a desarrollar su proyecto de vida en una sociedad de consumo, en una economía de mercado donde no hay alternativas. Hay
que participar de la economía de mercado y hay que salir a ofrecer los servicios de lo que uno sabe hacer para poder comprar otros servicios y otros bienes. Es decir, no hay opción, hasta hace como 20 años había otras opciones de economías, ya eso no existe. La única posibilidad es de participar en el mercado. Ahora, ¿con qué intencionalidad, con qué sentido ético, con qué finalidad? Por supuesto que en la economía de capital la norma es jugar con la oferta y la demanda, con la acumulación, y la mayoría de las veces la gente piensa que es acumular medios de cambio y no es acumular medios de cambio. La riqueza es acumular experiencias, construcciones de sociedad, distribución de las cosas, pero todavía estamos convencidos de que es acumular medios de cambio. Pero es que la participación en el mercado tiene que tener un sentido. Si no tiene sentido, se vuelve unos simples juegos de poder. Por ejemplo, ver a un señor director de un hospital llegar a demostrar y hacer alarde de su poder ante un grupo de estudiantes a las 7 de la mañana un lunes, como les pasó a ustedes en estos días, son las realidades del mercado. Eso es lo que pasa en el mundo, porque claro, uno se para, y si uno no tiene un sentido ético de las cosas, se para a decir, es que yo soy el que mando aquí se hace lo que yo diga, y eso lo van a encontrar muchas veces. Entonces, en esa participación en el mercado, nosotros podemos ser, o quisiéramos ser, profesionales de la salud. Ese es como el imaginario que construimos, pero en la realidad es mucho más difícil ser profesional de la salud que mercader de la enfermedad. Entonces, mucho ojo, que esa participación en el mercado no nos vuelva simplemente un comercio entre las patologías que nos toca vivir y los insumos que se requieren para controlarlas. Entonces, además de lo legal, lo moral y lo ético, esa intencionalidad de ser realmente profesionales de la salud tiene que estar ahí siempre como parte del principio de vida, para no convertirnos en mercaderes de la enfermedad. Y lo último, que es a lo que quería referirme, más importante, es, en último término, lo que uno tiene que saber, lo que uno tiene que conocer, lo que uno tiene que cumplir, es muy importante. Pero donde realmente está la humanización del servicio es en lograr tener una buena relación paciente-profesional. Cuando uno logra ver el paciente como persona y cuando el paciente lo logra ver a uno como individuo, y esas dos subjetividades conversan, se establece una buena relación paciente-profesional con una intencionalidad ética y con una posibilidad de lograr mejores resultados. Es decir, en términos más prácticos, si uno le resuelve el motivo de consulta al paciente bien resuelto, ese paciente identifica que quien lo atendió tiene la intencionalidad de hacer el bien, de que la vida de él sea mejor. Y los problemas jurídicos, desde lo disciplinario, con el código de ética, lo penal, lo civil, lo administrativo, aparecen el día que se rompe esa relación de intersubjetividad, el día que el odontólogo no ve al paciente como persona y el día que el paciente deja de ver al odontólogo como la persona que lo está atendiendo. Esa relación intersubjetiva del paciente y del profesional es tal vez la mejor garantía de éxito, y que uno no tiene que pensar mucho de qué hacer, sino simplemente la intencionalidad de que quien se sentó a confiar en uno su estado de salud reciba hasta donde uno sea capaz, siempre identificando al otro como una persona que tiene sentimientos, emociones, necesidades, expectativas que no pueden ser las mismas de uno, no necesariamente, pero si uno las logra identificar, uno le puede decir cuáles son, hasta qué punto uno es capaz de resolverlas o no. Es muy frecuente en los servicios que el paciente llegue con una necesidad, por decir alguna fractura de un central superior, y en los servicios lo despachan con un eugeniato para que no se le inflame la púrpura. ¿A quién le parecería emocionante salir de un servicio con un eugeniato en un central superior? No, es que yo ya le resolví la urgencia. La expectativa del paciente, la necesidad de ese paciente es otra, es su aspecto. Entonces, pues quería hacerle como más énfasis a eso. La humanización del servicio está en identificar al otro como persona, en tratar de entenderlo, no es ni siquiera jugar ni cumplirle todas sus expectativas, sino tratar de entenderlo y lograr que a uno lo entiendan como persona. A partir de ahí es un poquito menos complicado, en ese entorno de mercado, en ese montón de normas y de cosas que hay que cumplir, tratar de que el servicio tenga unas características de
humanidad, que es lo que somos desde que nacimos. Buenos días. Acá todos han sido mis estudiantes, entonces la mayoría de las cosas que voy a decir la mayoría de las cosas que voy a decir no le van a... Profe, préndalo. La mayoría de las cosas que voy a decir no les van a parecer raras. Y voy a usarle pleito a José Pablo. Yo cada que me paro en el tablero, cada día lo tengo más claro, a mí no me interesan los odontólogos. Se lo digo de corazón, no me interesa la odontología. A mí me interesan los seres humanos. Y acá le voy a hablar a los seres humanos, no a los estudiantes de odontología. Y la razón es muy simple. Es primero el ser humano. Ser odontólogo es un rol que se puede vivir en ciertos momentos. Es patético porque ocurre que sean odontólogos con la novia, con el novio, con el amante. Pues eso es patético y eso se observa mucho y yo se los pongo como ejemplo. Nacer a ver golear al Medellín, el mejor equipo del mundo, y ustedes no gozan con la goleada que le están pegando al Medellín, sino que aprovechan el gol para mirarle la boca a los hinchas y ver si son clase 1, clase 2, si tienen prótesis, qué sé yo. A ustedes se les olvida el ser humano que son cada uno de ustedes, y la razón la tenemos en buena parte nosotros los profesores, porque nosotros hacemos énfasis en la ciencia y no interrogamos ese discurso, que es un discurso, con José Pablo he tenido esa discusión, es un discurso estrictamente burgués, solamente está asociado al capitalismo, a la ciencia solamente le importa manejar eufemismos. Se los he hablado a todos ustedes, a la ciencia no le interesa el ser humano, a la ciencia le importa el mercado, la población en términos del promedio estadístico, pero cada uno de nosotros no aparece y así los estamos educando a ustedes. Yasmin estuvo hablando de la vida buena. Nosotros creemos que vamos a donde el médico, donde el psicólogo, donde el odontólogo porque nos duele algo. No es que nos duela nada, porque si no sería un piercing en el clítoris o en el pezón o en la lengua, digo, 3 órganos muy irradiados de neuronas, deberíamos de estar pidiendo ayuda y no pedimos ayuda. Nosotros vamos es porque estamos sufriendo. Se supone que nosotros como especialistas en el área de la salud debemos escuchar ese sufrimiento, no el dolor es secundario. Pero a nosotros se nos olvida, y se nos olvida porque a nosotros los seres humanos no nos importa la ciencia. Como de una manera eufemística, porque en realidad nos importa la buena vida. No es la buena vida, nosotros hacemos todo lo posible por vendernos, y prueba de ello es el cuento de la corrupción. Nosotros siempre estamos señalando a los corruptos, pero ninguno de nosotros se ve como corrupto, ninguno. Cuando la única manera de defenderse es uno asumirse como corrupto, porque si se asume como corrupto ya sabe que se tiene que controlar. Pero si uno señala, el corrupto es el otro, el que hay que juzgar. Eso no tiene nada que ver conmigo, es preguntarse uno por uno a toda hora. Otra cosa que me llamó mucho la atención, a nosotros nos enseñan a sacrificarnos. La mamá nos dice permanentemente, yo me he sacrificado por usted, ahora usted me tiene que pagar. Siempre estamos mirando la cosa como una negociación. Yo te respeto para que me respetes, o respetame si quieres que yo te respete. Se nos olvida que el cuidado así es, yo te respeto, hasta ahí llega. Lo que haga el otro es un problema del otro, pero uno puede establecer una relación, ¿cómo se puede decir eso? De pares, y en la medida de lo posible irle enseñando al otro que el respeto nace desde uno, nadie se lo puede imponer desde afuera. Por lo tanto, la cosa no es de sacrificios. Yo no me tengo que sacrificar por nadie, me niego a sacrificarme por nadie. Cuando yo me paro en el tablero, se los he dicho a ustedes, yo asumo un principio del primer semestre, que estoy dando clases en el primer semestre, asumo un principio, yo renuncio.
y renuncio a ustedes como hombres y como mujeres y los asumo como estudiantes y eso me protege a mí. Yo no me tengo que sacrificar por ustedes, ni riesgos, pero a mí no me pagan para sacrificar, pero yo sí puedo renunciar como ser humano a hacer ciertas cosas que yo considero indebidas. La posibilidad de la renuncia es simplemente para enfrentar algo, los estudiantes ya me lo han escuchado, es renunciar al estoicismo. Pues yo no quiero ser estoico, José Pablo ya lo sabe, yo quiero ser epicúreo, a mí me interesa el placer, y el placer aparece como un resto en la medida en que yo soy capaz de renunciar, pero en la medida en que yo me sacrifico, y a nosotros siempre nos están diciendo hay que sacrificarse, lo único que aparece es displacer, no hay vida buena. La vida buena yo la traduzco como tranquilidad, y eso se traduce como un resto de placer, y vivir un poquito de placer pero tranquilo, porque para tener mucho placer hay que sufrir demasiado, digo yo. Ahora, todo esto para una introducción. Cuando Mónica planteó la humanización de los servicios de salud, yo me pregunté qué quiere decir eso. Y se los digo de todo corazón, no sé qué quiere decir humanizar los servicios de salud. No tengo la más remota idea de qué significa eso, porque somos humanos y no podemos renunciar a la humanidad de cada uno de nosotros. Cuando nos plantean humanización de los servicios de salud, o el humanismo, o cosas por el estilo, nos están hablando de cuestiones morales, y la moral es una moral que se refleja en la sociedad, la moral es lo dominante, ¿cierto? Entonces a nosotros nos enseña el juego de la doble moral, por acá una cosa, por acá otra. Piensa en el enfermo, piensa en el paciente, pero sobre todo piensa en la plática. Desde primaria nos están diciendo eso. Primero ser que tener, pero consiga todo lo que pueda. ¿Sí? Eso sí, que nadie se dé cuenta que usted lo está haciendo por la plata, y la mayoría de nosotros trabajamos por la plata, por eso a ustedes les causa extrañeza, por ejemplo, que yo les pueda decir que yo atiendo pacientes gratis. Y me dicen, claro, en psicología se puede, es que en odontología cuesta mucho. No, el problema no es si es psicología o odontología, sino el sufrimiento del otro. Teóricamente a eso es que yo le apunto, a que ustedes atiendan a las personas que están sufriendo, porque por el mero hecho que están sufriendo, ahí en ese punto son humanos, pero sin categoría moral, solamente en la categoría ética, porque lo que hay que enfrentar acá no es el problema de los derechos humanos. Ya creo que José Pablo me escuchó alguna vez decir que los derechos humanos es un problema, un ofrecimiento peligrosísimo que nos hizo la burguesía y nosotros caímos en ella. Trabajando en el problema de lo ético, uno ya no piensa en términos jurídicos, ya uno lo piensa en términos vitales. En términos vitales significa en que yo me voy a preocupar por el otro porque el otro es mi espejo, y en tanto él esté bien, yo puedo estar bien. ¿Sí? Y ya falta un minuto y ya no tengo más nada que decir porque la ética se acabó. Lo que quiero decir esto, muchachos, no es de, insisto, para ustedes no es extraño lo que yo estaba planteando, que en estos momentos de la vida a nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Ese problema del libre albedrío que nos habló San Agustín de Hipona. El libre albedrío no es escoger entre lo bueno y lo malo, eso es demasiado fácil. El libre albedrío tiene que ver escoger entre lo bueno y lo bueno, es decir, siempre denegar el problema de lo malo y simplemente poner siempre la posibilidad, es yo cómo puedo hacer sentir bien al otro sintiéndome bien yo, y cómo me voy a sentir yo bien haciendo sentir bien al otro. Ese es el principio de la ética, ese es el juego del libre albedrío, sin necesidad de ideologizar más allá de las cosas. Diciendo esto ya no tengo nada más que decir. Yo los invito por favor a que pasen, les vamos a hacer como unas pequeñas preguntas a cada uno para entonces nosotros preparamos una pregunta para cada uno de ellos y después les vamos a dar la palabra a ustedes para que podamos hacer alguna interlocución.
Entonces, desde la perspectiva del cuidado, para la profesora Yasmín, desde la perspectiva del cuidado, ¿cómo privilegiamos esa relación de humanidad con el otro? Muchas gracias. Yo creo que yendo de pronto al término que el último compañero nos compartió, tiene que ver con el cuidado de sí, varios se refirieron también al cuidado de sí. Yo creo que es muy cierto que si yo no me cuido, pues no puedo cuidar al otro. Entonces lo primero es eso, ¿cierto? Lo primero que pensaría yo para poder lograr desde el cuidado, tener o llegar a un trato humanizado con el otro o a un trato personificado, cercano, cálido con el otro, es que yo también tengo que tener que dar. Yo no puedo dar de lo que no tengo, ¿sí? De lo que no tengo no puedo dar. Si hay asuntos que yo no he elaborado, difícilmente los puedo compartir con el otro. Yo tengo ejemplos que son más cercanos, dijéramos, obviamente por mi formación desde el área de enfermería que desde el área de odontología. Yo hablo con los estudiantes también en asuntos como por ejemplo la muerte o el sufrimiento. Entonces, yo que he sido enfermera de cuidado intensivo muchos años, siempre me llamaba mucho la atención que cuando estábamos frente a un paciente agonizante, niño o adulto, lo que hacemos los profesionales es irnos de ahí. Todos desfilan. Nadie puede quedarse acompañando. Y eso para mí era muy, dijéramos, diciente. ¿Qué capacidad tenemos de relación con los procesos que son vitales? Que requieren reflexión, que requieren, dijéramos, una postura de madurez, dijéramos, y de elaboración personal. Hay algunos asuntos que no comparto de algunos de los expositores obviamente anteriores, pero creo yo que el concepto de cuidado de sí en relación con el otro requiere la perspectiva de que el otro me ayuda a formarme, pero tengo yo que tener disposición, capacidad de disponerme, porque el otro puede decir muchas cosas y yo puedo no esperar nada del otro, pero si ese otro, o sea, si llega el momento, y lo voy a hablar claramente, voy a poner un ejemplo así: yo quiero cuidar a un paciente, pero ese paciente nunca asiste o nunca cumple con esas posibilidades de cuidado que salen desde él. Va a llegar el momento en que este otro profesional, ¿cierto?, no tiene nada más que aportar, no tiene nada más que decir, porque el otro simplemente puso una puerta y no escuchó, no habló. Entonces creo yo que fuera de hablar muy claro, dar un informe, dar información clara, tener la relación de acompañamiento, está también la posibilidad de yo disponerme en esa relación para que se pueda dar esa interlocución, esa intersubjetividad de poder lograr el cuidado. Muchas gracias. Yo puedo hacer Claro, de eso se trata. un comentario. Yasmín, en términos del cuidado del otro, uno no puede cuidar al otro si el otro no toma una decisión sobre sí mismo. No, pero es que lo hablaste en otro sentido. Yo lo digo en términos de mi práctica clínica. Yo nunca llamo a un paciente. Si la persona decide no ir a la cita, ya sabe que tiene un compromiso, me la paga, eso sí. Porque eso es un compromiso, ¿cierto? Pero la persona puede tomar la decisión si desea el proceso, no importa si es psicológico, dental o médico, pero eso no implica que yo no esté dispuesto a cuidar. Lo que pasa es que yo estoy dispuesto a cuidar, pero tiene que ser entre los dos. Ojo, es entre los dos, pero eso parte de la decisión del cuidado del otro, no del cuidado que yo le pueda hacer. En otras palabras, nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero se quedan en eso, en buenas intenciones, porque nosotros creemos que lo tenemos que hacer por el otro. Y yo me paro en el tablero y trato de hacer lo mejor que yo puedo, no para que me evalúen y me pongan 5 los estudiantes, sino que yo estoy dando todo lo que yo soy capaz de dar, no buscando la excelencia, sino buscando un principio para mí fundamental en la ética, la coherencia.
Casi a nosotros nos han educado en dirección a la excelencia, y la excelencia mía depende de ellos, no depende de mí. Pero la coherencia sí depende de mí. Ahí uno tiene que marcar límites, ¿cierto? Marcar límites es que la relación mía con el otro depende de una parte de mí, depende de una parte del otro. Yo tengo que respetar la parte del otro en la dirección que la quiera tomar él. Y yo no lo puedo juzgar en ese punto. Bien, gracias. Siguiendo de pronto con Darío, Conmigo. la pregunta sería cómo desde el no reconocimiento del otro como sujeto, se genera la deshumanización en el servicio. ¿Podrías? Lo que pasa es que yo no manejo el concepto de deshumanización. Es ahí el problema. Yo a José Pablo lo voy a confesar públicamente, lo confesamos. Yo a José Pablo lo odio, ¿sí? Y estoy acá sentado con él. Porque el mero hecho de tenerlo sentado a él lo puedo seguir odiando. Y a Yasmín quererla, ¿cierto? Porque él me sirve como punto de referencia y yo lo necesito en términos de referencia. Eso significa que el odio es humano y hay que aceptarlo. Y yo acepto el odio y acepto el amor. El problema está en el rencor, que eso se juega en otro lugar. Pero cuando a mí me empiezan a hablar de humanización, están hablando de un amor difuso, etéreo, esotérico, un amor que uno no lo convoca, ¿cierto? Por eso yo no manejo el concepto de humanizar, porque yo lo cuido a él para poderlo seguir odiando, y eso es humano, ¿sí? La otra posibilidad es odiarlo a él y quererlo eliminar de alguna manera, en el orden de lo real, o en el orden de lo imaginario, en el orden de lo simbólico. Pero eso también es humano. Es que cualquier cosa que yo haga es humano. El problema es si yo soy solidario con el dolor del otro. Eso es un cuento que no es de humanización. Es el problema en la solidaridad que yo pueda tener con el sufrimiento del otro. Por eso es que yo no manejo el concepto de humanización, porque a mí no me dice nada. Para mí es un concepto, es un neologismo, ¿sí? Es vacío para mí. José, para ver si compartes como si la normativa en seguridad social en salud hoy violenta ese concepto de humanización como reconocimiento del otro. La literatura puede con todo. Si usted lee juiciosamente la ley 100 y toda su posterior reglamentación, no diría, está muy bien concebida. De hecho, pone, la ley 1438 dice, el eje central del Sistema General de Seguridad Social en Salud es la persona, es decir, está haciendo un reconocimiento de humanismo. El principio de dignidad humana hace parte de los principios de la ley 1751 de 2015, que es la ley del derecho fundamental a la salud. Entonces uno, en el plano formal y lo que busca teleológicamente la norma, supuestamente que el Estado deberá garantizar, cubrir las contingencias que se derivan de la pérdida de la salud de la población y que habrá cobertura universal para todos desde el año 2000 y una serie de cosas. Uno dice, uy, que loables, que humanos es esa norma del hombre para el hombre, con unos fines muy elevados promocionales de esa dignidad humana. Pero cuando eso que está planteado en la norma está tan atravesado por el mercado, allí es donde se da la gran tensión y la gran deshumanización. Ha sido comprobado científicamente, el capitalismo corrompe. Desde una perspectiva ética y moral, donde llega un esquema capitalista a operar un servicio, corrompe por cualquier vía. Las multinacionales farmacéuticas están haciendo lobby político para que les dejen mantener la potestad sobre el monopolio de ciertos fármacos y la manipulación de los precios. Hacen lobby político. En Estados Unidos hay 4 lobistas por congresista, buscando que las leyes por allá hagan el tránsito de lo que las farmacéuticas quieren. Existen sistemas de salud en los que, distintos al colombiano, en los que la salud como derecho fundamental no se juega con las leyes estrictas del mercado.
porque el monopolio lo ejerce el Estado. El Estado lo financia todo, el Estado garantiza la prestación de servicios de salud. Entonces, allí realmente los profesionales de la salud no tienen que lidiar con tantas cosas con las que lidiamos acá. Que hay que cuidar las finanzas, eso es interesante, el principio de eficiencia debe operar, hay que tener racionalidad en el gasto, somos coadministradores de recursos escasos, pero muchas veces nos vamos al extremo, pretende la rentabilidad de las agencias del Sistema General de Seguridad Social por encima de la persona humana, de ese ser sufriente, y que tras bambalinas, miren, yo a veces me siento muy defraudado, muy triste, porque aquí uno se echa todo un discurso teórico del deber ser, de cómo surge la odontología, de cuál es su finalidad, somos profesionales dados para el cuidado, pero nos encontramos un sistema que constriña al odontólogo, que le dice no prescriba tantas radiografías de tal tipo, no haga este tipo de tratamiento, evite generar necesidades que nos vayan a llevar a una tutela para prestar tratamientos que antes no estaban en el POS, en fin, que no generen más sobrecostos para la institución. Entonces, esa es la parte fáctica que nuestro Sistema General de Seguridad Social, al que le dicen tiene unas fallas estructurales, encuentro que hay una falta de coherencia, porque genéticamente hablando hay una tara entre pretender defender el derecho fundamental a la salud y buscar que la salud, como lo dice la misma ley 100, por otro lado, sea un negocio, porque se empieza a administrar con criterios de negocio. Hay casos éticamente llevados de EPS que lo hacen mejor que otras, y que uno diría, ¿están tratando de hacerlo? Sí, pero en nuestro país vemos que esa es la excepción y es la rareza. Para el doctor Carlos Mario, visto desde este tópico, la competencia del libre mercado convirtió en un negocio la prestación de servicios de salud. ¿Cómo afecta este enfoque económico la humanización de los servicios? No es posible, no es posible separar el enfoque económico de la realidad. Pues el capitalismo corrompe, los intereses particulares por encima de los colectivos no deberían existir, pero existen. La realidad no, pues uno no puede tener un servicio donde no asegure que hay un intercambio de recursos de tal manera que el servicio pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces, por supuesto que no se trata de jugarle a la corrupción, por supuesto que se trata de entregar el servicio bien entregado. Entonces, es muy difícil mantener un servicio operando en las condiciones actuales del sistema de seguridad social, es muy difícil. Yo llevo pues, casi toda mi vida profesional con un grupo de compañeros tratando de mantener una actividad y no sabemos si dentro de unos meses podremos continuarlo o no, porque sí tenemos claro que hasta cierto punto, hasta el punto donde ya no sea posible hacer las cosas bien hechas, pues no las hacemos, nos salimos del sistema. Y sobre todo los últimos 10 años han sido, bueno, ¿era que este año sí logramos pasar el año tanto? No, seguiremos así. Y nos hemos reinventado 2 o 3 veces pues, la manera de... Porque en ese contexto económico, en primer lugar, nos partieron la odontología en 2, el pos y el no pos. Los pacientes entran como por la mitad no pos y la mitad pos, y lo que hay que tratar de hacer es, uno no puede dejarse partir la práctica clínica, uno debe ofrecer la odontología integral. Algunas cosas las cubre el aseguramiento, otras no las cubre el aseguramiento. El afán por el lucro, pues es que no es... Separar eso es muy difícil, es que no es el afán por acumular cosas, el afán es por tener una vida normal, decente. Uno aspira a tener una casa, tener en qué moverse, que los hijos estudien en un buen colegio, que puedan ir a la universidad, y para eso hay que recuperar recursos para poder invertir en los otros. Entonces el intercambio de recursos en sí mismo no es el problema es que el afán de acumulación de unos, porque para que unos acumulen hay otros que tienen que perder, pues, y esa es la lógica desafortunada del mercado. Hay que tratar de jugar con eso y mantenerse en un punto éticamente válido.
Yo quisiera hacer un aporte con respecto a esta última pregunta, más en términos, dijéramos, filosóficos. Yo acabo de terminar una tesis en donde trabajé un concepto que se llama reificación. El concepto de reificación significa cosificar a los seres humanos en esa relación de cuidado en los servicios, en distintas índoles. Esta investigación no fue sola hecha, dijéramos, a raíz de investigaciones hechas en Colombia, sino en otros países, unos de Sudamérica e inclusive unos de tipo anglosajón. ¿Qué pasa? Nosotros pensaríamos, refiriéndonos al mercado, que eso no tiene, o pues, obviamente, como lo han dicho acá mis compañeros, la economía corrompe, ¿cierto? O el comercio, el volver una actividad es de servicio, una actividad de negocio, pues, cambia los fines, cambia los principios, cambia los valores en esas interrelaciones. El contexto en el cual se hizo la investigación es la unidad de cuidado intensivo, que uno diría, pues, en la unidad de cuidado intensivo pasa ese tipo de cosas. Lo que uno pensaría es que en la unidad de cuidado intensivo, lo que uno ve, los pacientes son más vulnerables. ¿Por qué son más vulnerables? Porque no hablan, porque no exigen, porque están sedados, porque no saben lo que pasa. Pero a veces las familias sí. Este término fue acuñado por Marx. Y dijéramos, ese concepto tiene que ver directamente con la economía. ¿Qué dice Marx? Pues no hay un solo tipo de reificación, no hay un solo tipo, una sola manera de cosificar al otro. Se cosifica de muchas maneras. Y si vemos, hay cosificación ideológica, desde, ¿cierto? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo, dijéramos, lesiona al otro? En relaciones específicas hay reificación política. ¿Sí? Cómo excluyo ciertas comunidades, ciertas poblaciones a la hora de tener en claro su posición, de pensar en qué se aporta o qué pueden aportar ellos a la política pública o a las discusiones, y hay cosificación también, autorreificación, y en ese sentido era lo que hablamos ahora, cómo nosotros en esa relación con el otro nos dañamos también nosotros mismos. ¿Sí? Entonces es importante tener claro que esa situación de mercado, ¿cierto? O esa situación, dijéramos, mediada por la economía de las interrelaciones, causan un daño de distinto índole, y ahí tenemos que estar muy atentos. Eso no significa que es que no podamos evitar que eso pase, probablemente algunas cosas no las podemos evitar, pero lo que está en manos nuestras es ser conscientes de que eso está ocurriendo, y en esas interrelaciones, en esa posibilidad de interlocutar con el otro, de relación intersubjetiva, no se me olvide que el otro no es una cosa, es una persona, y ahí entonces interesarme por lo que el otro necesita. De acuerdo a lo que plantea el doctor, yo me preocupo, porque ya tenemos la justificación precisa, lo dijo también José Pablo, el sistema corrompe, ya nos embalamos. El problema es que la frase queda incompleta, porque corrompe el corruptible. Uno puede, yo les dije renuncia, yo no les hablo de sacrificio, yo siempre hablo de renuncia porque la renuncia es una decisión que uno toma. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes saben que yo hablo mucho de anécdotas, y mi mamá todavía sufre mucho porque su hijo, que ya es alguien en la vida, que ya es profesor universitario, no ha comprado un carro. Y yo no compro un carro por un principio político, no lo necesito. Prefiero el transporte público, creo que la contaminación está acabando con este planeta, pero cada uno de nosotros encuentra una justificación para comprar un carro, ¿sí? Y justamente todas aquellas personas que tienen carro viven diciendo, respiren tranquilo, en este lugar no hay humo de cigarrillo. Es el juego de la doble moral de manera constante. Cuando yo hablo de renuncia es porque yo estoy enfrentando un sistema, ¿sí? Y cada que nosotros no queremos enfrentar el sistema, hacemos el sistema invencible, literal. Hablamos de hay que hacer la revolución, pero la revolución no pasa por mí, que la hagan los demás, ¿sí? Yo los dirijo, eso sí. Cuando yo fui militante de 12 años de mi vida en una organización marxista, no marxista-leninista y no marxista-trotskista, y entendí como cosas en mi vida, los que acaban de terminar noveno conmigo, ellos ya saben que la pelea mía es por los ancianos, la pelea mía no es por el proletariado, no me interesa el proletariado, los ancianos me interesan mucho, y me la juego en ese orden de ideas.
pero tengo que hacer renuncias en mi vida. Cuando digo renuncias en mi vida me estoy refiriendo a que si yo hago el sistema invencible, me debo de pegar un tiro. Yo pienso que el sistema es vencible, pero es vencible en la acción cotidiana de cada uno. Si uno no renuncia, vuelvo y le repito, sino que uno justifica lo que está haciendo el sistema, entonces uno necesita un carro para poder sobrevivir. Esto ya no tiene paradero, porque cuando caigamos en cuenta, ya la degradación ecosistémica está fregada, y ustedes lo pueden saber con esa tormenta que está golpeando todo el océano Atlántico. Eso no es natural, eso es un problema de contaminación. Así los señores que producen la mayor contaminación digan que el efecto invernadero no es real, cuando nosotros en biología ya hablábamos hace 30 años, hablábamos del efecto invernadero. Lo que les quiero decir en última instancia es, o yo me escudo en lo general, o me la juego en el orden subjetivo. Lo que yo hago día a día con ustedes es jugármela en el orden subjetivo, para que el que quiera tome la decisión, porque eso no es obligación. El que quiera tome la decisión, eso sí, que busque, que sepa que la decisión que está tomando es una decisión de él, que no necesita justificarse entre los demás. En otras palabras, yo sé que no lavarme los dientes es malo, o no me lavo los dientes porque no sé que lavármelos es malo, ¿sí? Pero si yo sé que no me los lavo a sabiendas que es malo, yo asumo las consecuencias de una manera muy diferente. Así se me dañan los dientes porque no me los lavé, se los voy a poner con el cigarrillo. Yo fumo, a mí me gusta fumar, los tengo controlados, y todo el mundo me dice, eso te está haciendo daño. Sí, pero es una elección mía. Pero todos los carros me están haciendo daño y no es una elección mía. La contaminación de la gasolina me está haciendo daño y no es una elección mía. Pero todos los que tienen carro lo están justificando, porque el transporte, ustedes lo pueden saber, miren, yo ya hice ese ejercicio, miren todos los carros particulares, si van solamente con el conductor, compran un carro para parquearlo en las calles, y ustedes pueden ver en cualquier parte, acá nomás en la esquina, hay cualquier cantidad de carros cuadrados ahí, interfiriendo el libre flujo, etcétera, etcétera, pero todos tenemos justificación. El mensaje que yo les quiero dar es, preguntémonos por cada uno. Yo me pregunto por mí, y en las conversaciones, porque son las peleas con Pablo que me encantan, en las conversaciones, él sabe que yo le estoy hablando desde mí, y yo ya sé que él me está hablando desde él, y ya no hay justificación de decir que el derecho, y él me puede hablar desde el derecho, y él sabe que yo ya no le acepto esa discusión. No sé. Pero te parece una cosita, el asunto, desde mi experiencia más de lo que yo puedo decir, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos de cualquier clínica de Medellín, pues, al final del día, y las unidades de cuidados intensivos han multiplicado el número de camas exorbitantemente en los últimos años, no porque se necesiten más, sino porque facturan más. Entonces, al final del día, en una unidad de cuidados intensivos, la pregunta que se hacen los que están ahí no es a cuántos logramos devolver del otro lado. La pregunta que se hacen al final del día es cuánto facturamos hoy. Entonces ese tema de la vida y la muerte también lo toca el mercado. El mercado no es un espacio terrible. El mercado, pues de hecho todos vivimos en el mercado y lo hemos construido y no hay más opciones. Entonces, pues hay que participar en el mercado, y es legítimo cobrar por lo que uno hace, porque eso permite que ese intercambio uno logre desarrollar alguna expectativa. Andar en el metro, pues claro, es más económico, es más eficiente, es menos costoso que tener un carro, pero a veces el carro es útil porque pasa el fin de semana con la familia, porque, en fin, no sé, pero obviamente cuando uno empieza a dar cuenta de lo que vale un carro al mes, pues es mejor, uno deja de andar en carro y anda en metro, y deja de pagar parqueadero, de subir los tacos, y es una opción válida, pues, y supremamente útil. Además, cuando a uno el metro le queda una cuadra de un trabajo y a otra cuadra del otro, pues es 1000 veces andar en metro, mejor andar en metro. Bueno, pero, es decir, ese intercambio de recursos del mercado en sí mismo no es ilegítimo. Bueno, el asunto es cómo lo asumo y hasta qué punto no. Uno tiene que tener muy claro cuáles son los límites de realidad en los cuales puede vivir. Cuando en la aseguradora empiezan a reducir el valor de la UPC y
y uno va a ver que es que aquí somos 15 y si lo que nos pagan por cápita no alcanza para pagar la nómina, pues es mejor no trabajar. Entonces dijimos, vamos a ver, aguantemos estos 6 meses y si no, si somos capaces de organizarnos, seguimos, y si no, cerramos y nos vamos y buscamos otra cosa que hacer. Entonces el mercado hay que enfrentarlo, pues realmente no es, hay que enfrentarlo, hay que vivir en el mercado, hay que participar del mercado, pero que no se le pierda a uno el horizonte de vida, las necesidades, las expectativas que sean realmente importantes. Miren, hoy cuando fui docente en esta facultad, que añoro mucho ese curso de formación ciudadana y constitución, donde aquí veo un grupo de cosmopolitas, yo hacía mucho énfasis en la formación cívica y en los niveles de conciencia. Lo más delicado es, miren, si yo siempre leo lo mismo que lee todo el mundo, voy a ver el mundo de la misma manera que todo el mundo la ve prácticamente. Si yo hago una lectura del mundo, y de este mundo, filosóficamente uno dice, hay diversos mundos posibles. No se habla ya de la idea de un mundo, sino hay muchos mundos posibles, ficcionales, reales, etc. Nosotros estamos, porque hemos estado aquí, estamos habituados a creer que este sistema y este modelo económico que rige el sistema de salud es perfecto y es el que es. Y eso nos lo repiten todos los días y esto funciona muy bien y es una mirada de mercado gringa donde no hay salud. Están tratando de bajar el Obamacare ya. Pero otros lugares del mundo nos demuestran que sí es posible. Por supuesto, hay que comprar insumos médicos, pero la salud, la atención no es objeto de transacción. ¿Cuánto vale su cirugía? Lo que valga. ¿Quién lo va a pagar? No nos importa, eso lo paga el Estado, es el Sistema Nacional de Salud británico, es el sistema canadiense. ¿Tienen problemas económicos? Sí. ¿Quién lo paga? Todos los contribuyentes. Un principio solidario intrínseco en el que todos tienen ya una conciencia como ciudadanos en las que se le dicen, miren, es posible que los que más tienen contribuyan con los que menos tienen. ¿Cuál es el problema? Es que aquí hemos naturalizado y normalizado el actual sistema general de seguridad social y salud y está teniendo una crisis fuerte con la ley estatutaria que exige que sea un verdadero sistema de salud, pero la estructura tal como está no está haciendo viable ese sistema. Entonces, si a mí me preguntan ¿con qué ojos veo? Yo digo, hay horizontes diferentes y hay ejemplos de ellos en la vida. Que uno no debe luchar contra el sistema, yo diría, sí, hay que luchar como ciudadanos contra este perverso sistema de salud que tenemos. Eso es lo que hay que hacer. O sea, estamos en él, sí, estamos en él mientras nos toque estar en él, pero sin desistir de enfrentar ese sistema oponiendo resistencia. Me da grima ver profesionales de la salud a los que les dicen, por eso lo de corruptible es la posibilidad de ser corrompido, y todos estamos en ese escenario. Corruptible es la posibilidad, la corruptibilidad es una posibilidad de que se concrete un acto contrario a las buenas costumbres, a la moral y al derecho. Odontólogos contratados y les dicen, si usted no cumple en una IPS, que la IPS lo que está es para garantizar la prestación de servicios de salud dentro de lo que está en el sistema financiados por UPC, al odontólogo le dice, si usted no cumple con una cuota mensual de facturación de tratamientos que no estén incluidos en el plan de beneficios, entonces lo despedimos. Y eso se constituye en un incumplimiento contractual. O sea, eso lo llevan a veces causales de terminación del contrato, que no cumpla con su cuota mensual. Entonces, ¿qué hace un odontólogo? Usted no necesita nada. Hey, vea, este diastemita de acá, no toda la vida se lo había visto hasta pispo. No, ese diastema es horrible, vaya allá, que allá le hacen el procedimiento. Eso es corrupción. Y eso es deshumanizar el servicio. Entonces, para mí es muy cuestionable. Yo hablo desde investigaciones que hice aquí y le pregunté, ojo, para que lo vean la diferencia. Le pregunté a quienes venían ejerciendo la práctica profesional después de la ley 100 en el sector público, Verbigracia en Metrosalud,
Y ellos decían, no, aquí se trabaja muy bien, aquí se permite mandar lo que el paciente necesita, se hacen las remisiones a donde sea, excelente. Pero les pregunté a los que trabajaban en EPS privadas y IPS privadas y decían, no, aquí nos toca violar el código de ética del odontólogo colombiano, porque nos toca, el código de ética colombiano dice, el odontólogo prescribirá las ayudas que el paciente requiera para ayudar a esclarecer cuál es su situación de salud, a llegar a un diagnóstico. Pero en las EPS les dice, ojo, nada de mandar panorámicas, nada de mandar series radiográficas. O que a ellos les toca incluso infringir lo que es el principio de veracidad en la elaboración de historias clínicas, diciendo, me tocaba en favor del paciente decir que fue una resina de una superficie en esa época en la que si se pasaban de un número de superficie ya le tocaba era pagarlo al paciente. Entonces tenían que decir que lo hicieron en amalgama cuando lo hicieron realmente en resina, porque el sistema los tenía cooptados. Entonces es muy importante lo que nos invita el doctor Carlos Mario. Nosotros en la práctica cotidiana debemos tener acciones de resistencia ética y estética a esos juegos. Y tenemos que saber justificar hoy día, desde el derecho a la salud, derecho humano, ¿qué tal que no los tuviéramos? Puede ser una imposición, puede ser una quimera de Occidente, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? Váyase a Corea del Norte y después hablamos. ¿Qué padre, pues? No, estoy diciendo, ¿qué tal que no los tuviéramos? No son perfectos, pero son un piso ético mínimo, sin el cual creo que sería muy complicado vivir en tiempos modernos. Gracias. No, un momentico. Es que prefiero decirlo en vez de cogerlo a microfonazos. Mira, planteas un falso dilema, o esto o Corea. Pues, qué pena, pues, pero ahí, bueno. Yo no estoy en contra de los derechos humanos. Lo que pasa es que me parece preocupante que algo que no debe ser legalizado, que algo que no debe ser cientificado, ha sido cientificado y ha sido legalizado. Derecho a la salud es eso ya lo trabajo con los estudiantes de noveno, es un artificio. No hay derecho a la salud, pero sí hay derecho a una buena atención con calidad y digna, que es muy diferente. ¿Sí? Porque cuando a mí me hablan de derecho a la salud, me da escozor. Pero entonces corrige lo que acabaste de decir. Bueno, han sido excelentes las intervenciones, muchísimas gracias. Queremos escuchar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna observación para hacer con respecto a este conversatorio que hemos tenido hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? María, compañeros. Vamos a hacer unas 3 intervenciones. Bueno, buenos días. Yo en la intervención, pues, en esta charla del día de hoy y en la que hubo la semana pasada de situación de empleabilidad, he identificado, pues, de la situación de la empleabilidad de los odontólogos, he identificado que hay como una problemática, o sea, la que yo identifico es como en el ser, en valores, en formación de valores y en agremiación, que también está en el ser, por el orgullo que manejamos nosotros, no nos agremiamos, nos pidamos la manguera, por así decirlo, los unos a los otros. Acá nos dicen casi que, o sea, desde que llegamos que ya debemos tener muchas bases, de la escuela, del colegio, de la casa. De la casa es fundamental, pero hay muchas personas que por X o Y motivo no hemos tenido acceso o no hemos tenido ese tipo de formación, orientación en valores, y de pronto hay falencias en esos aspectos. Entonces acá en la universidad, ¿qué estrategias se están planteando para incentivar, no para imponer los valores? Porque como dice el profesor, no se le impone a nadie y en ningún modelo educativo se debería imponer nada, sino que se debe incentivar a la creación y construcción del conocimiento. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo para incentivar el refuerzo de los valores en los estudiantes y el ser como tal, de todos estos estudiantes como seres humanos? Porque pues en el hacer ya somos muy sobrados al parecer, pero en el ser es que yo veo como las falencias. Entonces, ¿qué estrategias se están llevando a cabo para mejorar este ser? Juan Diego.
Juan Diego, hay una estrategia que a ustedes les molesta mucho, que yo la voy a seguir haciendo durante toda la vida. Ustedes dicen A, yo digo B, porque es la única posibilidad, confrontando las verdades que ustedes manejan, porque ustedes manejan muchas verdades, ustedes están parados en la verdad. Yo intento que cuestionen esa verdad, es la única posibilidad de trabajar valores. La otra cosa es moralizar el mundo, entonces ustedes se tienen que comportar como yo espero que se comporten. Acá creo que la imagen, hay 4 posiciones diferentes, ¿sí? Ninguna mejor que la otra. Hay 4 posiciones, ustedes tienen que elegir, ese es el valor. Elijan lo que ustedes consideren adecuado, ¿cierto? La semana pasada, incluso fue en este salón que estuvimos hablando sobre blanqueamiento dental. Entonces yo le dije al estudiante, estaba con el profesor Oscar, viene una persona que necesita blanqueamiento dental, no hay dolor, pero está sufriendo ese pobre muchacho, que da gusto, ¿cierto? Y ustedes saben, así se los dije, ustedes saben que esos son microtraumas, que es un evento iatrogénico. ¿Usted qué hace con eso? Varios contestaron, pues se le informa al estudiante, al paciente, bueno, ya se lo informaron, ahora ¿qué hace? Hácelo, si él dice que se lo hagamos, se lo hacemos. ¿Dónde están los valores? Yo no le puedo decir, esa decisión que usted está tomando es mala, porque puede ser mala para mí, pero no necesariamente para usted. Yo lo llevo a un punto en que usted tenga que elegir, hacer uso de esa libertad que usted dice tener, pero la libertad hay que ponerla a prueba permanentemente, y eso se llama el libre albedrío, ¿cierto? Normalmente ustedes ya lo saben, porque el libre albedrío lo pone en lo malo versus lo bueno, y lo malo lo magnifican para que uno tenga que elegir lo bueno, ¿cierto? Eso es o dirigir una decisión, o simplemente yo lo dejo en ese punto y usted elija. José Pablo me dice que eso me toca a mí. No, yo no soy capaz no soy capaz de enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo, pero, y eso sí, soy especialista y ustedes todos lo saben, y José Pablo también lo sabe, yo soy capaz de confrontar para que ustedes tomen la decisión que ustedes puedan tomar. Y eso sí, se responsabilicen de la decisión que vayan a tomar, porque la otra posibilidad es moralizar la relación, y eso es, para mí es muy duro, para mí es preocupante decirles a ustedes qué es lo bueno, qué es lo malo, pero ustedes sí uno los puede llevar a que ustedes tomen la decisión que es lo correcto para ustedes y para el paciente, que es diferente. Bueno, yo sí creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compañero. Yo creo que nosotros no podemos dirigir, ¿cierto?, las decisiones de los otros toman sus decisiones, y esa es una estrategia muy interesante, poner a las personas enfrente de esa toma de decisiones. Pero antes de eso yo creo que sí tenemos una estrategia, sobre todo desde la parte educativa, que muchos de nosotros usamos en distintos momentos en las aulas y también en la vida cotidiana, y es la posibilidad de reflexionar con los demás, de poner, dijéramos, en la palestra pública o sobre la mesa mis criterios, ¿sí?, mis pensamientos. Eso también creo yo, en eso nos tenemos que formar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo oculto lo que siento, lo que pienso, por temor a lo que los otros piensen, por temor a lo que los otros juzguen. Entonces yo realmente nunca crezco en eso, sino que guardo y guardo. Entonces eso permite, por ejemplo, estrategias metodológicas como por ejemplo la resolución de casos, como por ejemplo, no sé, el ABP, como por ejemplo la discusión en las prácticas. Vuelvo a poner ejemplos desde la enfermería, pues porque son los que más conozco, después de tener una mañana en la cual hemos tenido que tomar unas decisiones sobre el cuidado de ciertos pacientes, o un tipo, dijéramos, de acercamiento a problemas de la vida de esos seres humanos. Entonces, ¿cómo abordamos ese proceso? ¿Cómo lo podríamos abordar mejor? ¿Qué cosas podemos, dijéramos, reflexionar de esta situación que ocurrió? Yo creo que eso nos fortalece, nos ayuda en esa posibilidad de crecer para ser críticos, ¿sí?, para ser aportativos en las distintas situaciones, en lo que yo me enfrente, porque yo es muy claro que no sé a qué me voy a enfrentar en cada momento, pero sí puedo todos los días hacer ese ejercicio
de pensar qué es lo que estoy haciendo, reflexionar conmigo y con otros y empezar a tener posturas que cada vez van siendo más claras, creo yo, para poder enfrentar a todas estas situaciones. Juan, qué pena, voy a hacer de mi rol de abogado. Voy a ser muy socrático como lo suele hacer Darío. Sócrates, cuando se lo proponía, sacaba lo mejor de quienes la sociedad creía no tenían nada que decir y los resaltaba, o de quienes estaban ensalzándose por ser muy buenos, les hacía ver que realmente no eran lo que ellos decían que eran, o develaba que no sabían lo que supuestamente sabían. Yo creo, Juan, que tú en estos momentos eres un valor vivo de esta facultad. Eres un valor vivo, pero no tienes el nivel de conciencia de serlo. Pero para mí, tu liderazgo es un valor. Tu defensa por lo público es una manifestación de los valores universitarios. Tu defensa frente a la libertad de opinión es un valor que lo has ganado en esta casa. Porque lo veo en ti. Muchas veces uno dice, valores, entonces tengo que tener las etiquetas pegadas por acá para que sepan que yo soy humilde, intelectual, el valor de la solidaridad. No, tú eres un valor encarnado, mejor dicho, eres un ser humano muy integral, te voy a decir, plagado de valores. Entonces esta facultad es un laboratorio axiológico permanente en el que vemos, sentimos. Uno puede hacer valoraciones porque los valores son para valorar. La justicia es justamente para hacer ejercicios de justiciabilidad. Y uno se encuentra día a día en la relación docente-estudiante. Yo fui estudiante de esta facultad. Y yo tuve, hablando de humanización, profesores humanos, verdaderamente humanos. Y yo tuve profesores tecnocientíficas, verdaderamente tecnócratas. Con los unos uno sentía afectividad, empatía, una inclinación del ánimo a gozar de los afectos de él y viceversa. Es decir, uno tenía profesores a los que quería. Y había profesores con los que solamente la formalidad, sí profesor, no profesor, y hasta ahí, porque ellos lo permitían de esa manera. Y es tan respetable una forma de ser docente como la otra. Pero cuando hablamos de humanización y testimonial humanización, uno sí decía, yo quiero ser como aquel. Puede que este haya escrito más artículos, puede que este sea el más duro y tenga la clínica más prestigiosa de Medellín, pero yo quiero ser como aquel. Y eso es un ejercicio permanente de reflexión axiológica. La universidad pública, cuando ustedes con Tomás Bernal, con nuestra querida Magda, que la extrañamos mucho, les decían responsabilidad social, y ustedes iban a las comunidades, ahí les están enseñando el valor de que lo que hacemos tiene que tener una repercusión positiva para donde vamos. Cuando ustedes están en un tratamiento frente al paciente y le dicen, ay señor paciente, usted no tiene dinero, tiene estas necesidades, y empezamos a hacer una ponderación costo-beneficio del mejor tratamiento posible con las condiciones de ese paciente. Ese es un ejercicio axiológico profundo. Entonces creo que la facultad sí lo hace, pero quizás no tenemos los niveles de conciencia necesarios para entender que cada escenario, cada nicho, cada rincón, incluso cuando respetamos la fila en la cafetería, estamos recibiendo una cátedra de valores. Yo simplemente quisiera agregar un segundito. Es decir, si desde el discurso hay una estrategia establecida para fortalecer los valores, y la facultad tiene un discurso escrito por más de 80 años en un plan curricular, en unos reglamentos, en una estructura de cursos que debe generar pues una persona bien formada, y esa respuesta la veo como muy difícil, de decir que pues sí hay estrategias formuladas, pero en la realidad, lo que hay en la realidad realmente son liderazgos que hagan lo que acaba de decir José Pablo. Nos comimos el cuento de que todo tiempo pasado fue mejor y que las cosas antes eran muy buenas, y eso es carreta. El pasado se acabó y no existe. Realmente todo tiempo futuro será mejor, indiscutiblemente, y eso depende de que haya
personas que asuman liderazgos para ir modificando ese discurso que se ha escrito a través del tiempo y que en conductas observables realmente aparezcan las convicciones profundas, que son los valores, en función de hacer las cosas bien hechas. Buenos días, mi nombre es Wilton Gaviria y quiero hacer un comentario a lo que ha dicho el profesor José Pablo, que me da tanta alegría volver a ver, porque lo queremos mucho, además de que es abogado, es un ser humano maravilloso, entonces cae como anillo al dedo pues para este tema que estamos conversando, de humanización. Yo he pensado que el lenguaje, el mercado, la política, muchas cosas surgieron como una convención de los seres humanos, incluso mucho antes que los griegos, que algunos autores colocan como los arquitectos de la civilización occidental. Y los griegos nos hablaron de felicidad, nos hablaron de una cantidad de cosas maravillosas que algunos han retomado, algunos han dicho que después de Platón no hay nada nuevo, por ejemplo. Y en la modernidad, un autor nos dijo que el hombre es como un lobo para el mismo hombre, que no estaba equivocado, porque a veces el ejercicio de humanización, o mejor, la tendencia a ser humano no es algo natural en nosotros. Habrá algunos autores que digan que cuando nacemos ya somos humanos, y aquí entramos en un juego de conceptos que no vale la pena polemizar, pero yo he creído, y les comparto a ustedes esto porque son mis compañeros y mis colegas, que se necesita hacer el esfuerzo todos los días por ser humano, tomar la decisión todos los días por ser humano. Mire, el problema de la humanización del servicio de salud o de la prestación del servicio no es algo que vaya a pasar dentro de 5, 10, 15 meses, 15 años, cuando ustedes y yo estemos trabajando y prestando servicios de salud. Nosotros lo vemos como lejos y nos da sueño porque nos hicieron venir a un foro y me van a preguntar en el parcial o me van a poner a hacer un informe. Pero es desde aquí. Usted y yo prestamos servicios de salud, atendemos pacientes, entonces ese ejercicio empieza aquí y esa decisión empieza aquí y ya. Créanme ustedes, profesores, compañeros, amigos todos, que el día que nos van a entregar el diploma, que a nosotros será un poquito más rápido que a otros, el diploma no viene con superpoderes para ser superhumanos, para tener la respuesta a todos los problemas de la vida, para tener todas las respuestas a los problemas del sistema. No viene con superpoderes. Y por eso viene muy frustrante la situación a los 8 días, cuando tengo que pensar qué voy a hacer, porque mis papás ya no me van a mantener más. Y tengo que movilizar. Es hoy que empieza la decisión, compañeros. Yo tengo que tomar la decisión, y a lo mejor alguno de ustedes también quiera. Y ustedes también, queridos panelistas, hoy es el día de la decisión. Todos tenemos hoy que tomar la decisión. Cuando nos miramos nosotros, cuando nos hacemos amigos, cuando nos saludamos, cuando hacemos que el ambiente aquí sea un poco más vivible. Nosotros no tenemos nada que ver con los de medicina ni con los de enfermería. Algunos tenemos amigos. Pero cuando yo propicio ese acercamiento a esos que son enfermeros, a este de allí que es médico, y aprendo a trabajar en un equipo de salud con este que es mi compañero, yo creo que se hace un poquito más humana la cosa. Entonces, cuando yo que estoy en cuarto, miro al de primero no como el primíparo, sino como mi colega, empiezo a propiciar algo que dijimos el jueves en la cátedra itinerante, que necesitamos unirnos. ¿Se acuerda la diapositiva que nos puso de los pececitos pequeñitos que se volvían grandes y eran inabordables? Cuando nos unimos ustedes y yo, somos capaces de hacer esto más humano frente a otro que viene a decirnos, ayúdeme. Mire, esto puede ser descabellado, perdonen todas estas burradas, entre comillas, que les quiero decir, pero es con el corazón. Creo que hoy esto vale la pena si usted y yo tomamos una decisión. Usted, profesor, usted, enfermera, usted, doctor José Pablo, usted, Wilton Gaviria,
Esto vale la pena, hermanos, si usted y yo tomamos hoy la decisión. Muchas gracias. Muchachos, y por reflexiones como la que acaba de hacer Wilton, vale la pena que hagamos el esfuerzo